Desde la irrupción de la energía nuclear como fuente de propulsión y armamento para los submarinos, varios han sido los naufragios acaecidos en estos navíos. 8 son los submarinos con capacidad balística nuclear que yacen en el fondo del mar, junto con su armamento, reactores y los cuerpos de sus valientes marineros. Pero solo 6 de ellos ocurrieron en acto de servicio, y a ellos dedicamos este documental. Acompañadme a conocer las historias detrás de estas tragedias navales, así como las causas y los efectos que de ellas se derivaron y que aún a día de hoy siguen teniendo consecuencias en muchas ocasiones de incalculable alcance. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vio nacer un nuevo orden político, dividido en 2 grandes bloques con Estados Unidos y la Unión Soviética como máximos representantes, que pronto iniciaron una escalada de tensión que hoy conocemos como la Guerra Fría. Durante este periodo, el desarrollo de nuevas armas que dieran una ventaja estratégica a quien las poseyera, dio lugar al nacimiento de los primeros submarinos de propulsión nuclear, con el claro objetivo de aumentar las capacidades de operatividad de este tipo de buque. En apenas unos años se iniciaron varios proyectos que darían lugar a las nuevas clases de submarinos atómicos. El USS Trieser se trataba de un submarino de ataque de propulsión nuclear, construido entre el 28 de mayo de 1958 y el 9 de julio de 1960. Constituía, en el momento de su entrada en servicio, el más moderno, rápido y sigiloso de la flota de los Estados Unidos. Sus características eran las siguientes: 85 metros de eslora, 9,8 metros de manga, 7,9 metros de calado, con un desplazamiento en superficie de 3.240 toneladas y en inmersión de 3.420 toneladas. Era propulsado por un reactor de la Westinghouse, el S5W, que le otorgaba 11 megavatios y 15.000 caballos de potencia. Dotaba al submarino de una velocidad aproximada de 30 nudos en superficie y de 22 nudos en inmersión. Su principal arma de ataque la constituían los 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. Lo cierto es que, a pesar de sus extraordinarias características, el Trieser es uno de esos navíos malditos desde el momento de su botadura. Varios fueron los incidentes que sufriría el submarino en los poco más de 2 años que estuvo en servicio antes de su fatal naufragio. El primero de ellos tuvo lugar el 18 de octubre de 1961. Poco más de 2 meses después de su entrada en servicio, sufrió un fallo en su reactor nuclear, el cual tuvo que realizar una parada de emergencia. El barco necesitó de suministro eléctrico externo para poder reiniciar el reactor. Durante este suceso, las temperaturas en el interior del submarino se dispararon hasta los 60 grados centígrados. El segundo incidente se produjo en 1962, cuando el submarino fue golpeado por un remolcador mientras permanecía atracado, dañando uno de los tanques de lastre. Estos 2 incidentes puede que a la larga fueran parte del motivo que acabó llevando al Trieser al fondo del mar. En julio de 1962 entró en dique seco para llevar a cabo reparaciones y mantenimiento. Estas se prolongarían durante más de 9 meses, volviendo al servicio activo el 8 de abril de 1963. Ese mismo día, según declaraciones del único tripulante que sobrevivió a la tragedia, al ser llevado a puerto para atender a su esposa hospitalizada, se detectó un fallo en la válvula principal de succión de agua marina. A pesar de ello, al día siguiente continuarían con sus pruebas de mar. El día 9 de abril de 1963, el USS Trieser zarparía del astillero de Portsmouth, acompañado del barco de rescate y apoyo submarino Skylark, hasta llegar a aproximadamente 200 millas de la costa, para la realización de diversas pruebas de estanqueidad e integridad estructural. Las pruebas comenzaron con un descenso progresivo con comunicación permanente con el buque de superficie, deteniéndose a varias cotas para realizar comprobaciones.
Ese día se realizarían al menos 2 pruebas de profundidad, permaneciendo sumergido a más de 100 metros de profundidad durante varias horas, emergiendo ya en la madrugada del 10 de abril para comprobaciones en superficie. A las 7:47 del 10 de abril de 1963, el USS Trieser dio inicio de nuevo al ejercicio de pruebas, siendo este instante la última vez que sería visto el submarino. La secuencia de acontecimientos sería más o menos la siguiente. A las 07:47 del 10 de abril de 1963 se inicia la maniobra de inmersión. A las 08:00 se completa la maniobra y se inicia el descenso. A las 08:09 se alcanza la mitad de la profundidad para la prueba. A las 08:25 se alcanzan los 820 pies, o lo que es lo mismo, casi 250 metros de profundidad. A las 09:02 comunican que alcanzan la profundidad de la prueba y que se mueven en curso de 90 grados, momento en el cual se empiezan a detectar problemas en las comunicaciones. A las 09:09 el USS Trieser informa lo siguiente: experimentamos pequeños problemas, timón arriba, intento dar aire. A las 09:13 se detectan frases inconexas como intento volar, ángulo positivo. A las 09:16 se detecta el número 900, se supone que 900 pies, o lo que es lo mismo, 270 metros de profundidad. A las 09:17 se superan los 300 metros de profundidad, cota en la cual empieza a peligrar la estabilidad estructural del submarino. A las 09:18 los hidrófonos del Skylark detectan un evento hidroacústico de baja frecuencia que señala la implosión del USS Trieser. Toda esta secuencia que recibió el buque de superficie dio a los investigadores una idea clara de cuáles habían sido las causas que habían ocasionado la catástrofe del Trieser. La comisión investigadora, que tuvo acceso a varias piezas recuperadas del pecio, determinó que la causa había sido debido a unas soldaduras defectuosas en unos tubos exteriores, que provocaron que una de las válvulas internas saltara, provocando una inundación en popa, a razón de 750 litros por segundo. Para quien no lo sepa, a estas profundidades la elevada presión hace que el agua fluya pulverizada, de forma que se acaban empapando todos los sistemas eléctricos, y esta es la principal hipótesis del naufragio. La entrada de agua a presión provocó lo que se conoce en el argot como un blackout, o lo que es lo mismo, una caída total del suministro eléctrico, que en este caso fue provocada por la parada de emergencia del reactor nuclear. Para colmo de desgracias, cuando intentaron soplar lastres, es decir, inyectar aire a presión en los tanques para ganar flotabilidad, estas válvulas se encontraban congeladas, impidiendo la salida del agua. De ahí, varias de las comunicaciones en las que se podía escuchar volar o intentar dar aire. Estos hechos provocaron el progresivo aumento de peso de la popa y la caída hasta la cota de colapso del submarino, llevándose al fondo del mar, en esta catástrofe, las vidas de 129 tripulantes, lo que sigue siendo a día de hoy el naufragio submarino con mayor número de víctimas mortales. Además, claro está, del primer submarino nuclear en naufragar. Como ya anticipamos en el vídeo sobre los naufragios de submarinos nucleares hasta la fecha, el USS Scorpion es el segundo buque de estas características que perdió la Armada de los Estados Unidos. El primero de ellos, el USS Trieser, al que ya dedicamos un reportaje completo en el canal, le sobrevino el desastre mientras realizaba unas pruebas de resistencia. A diferencia de otros naufragios que ya hemos tratado con anterioridad, las circunstancias que acabaron llevando a la tragedia al USS Scorpion no están aún esclarecidas por completo, y tenemos por tanto que basarnos en las distintas investigaciones e informaciones emitidas durante los últimos 50 años, sin que ninguna de ellas explique totalmente las causas del naufragio. El USS Scorpion se trataba de un submarino de ataque de propulsión nuclear de la serie Skipjack, construido entre los años 1958 y 1959, entró al servicio activo el 29 de julio de 1960.
Sus características técnicas eran las siguientes: 76,7 metros de eslora, 9,6 metros de manga y 8,3 metros de calado. Tenía un desplazamiento en superficie de 3.124 toneladas y en inmersión de 3.556 toneladas. Era propulsado por un reactor nuclear de la serie S5W con 15.000 caballos de potencia, que le otorgaban una velocidad punta de 15 nudos en superficie y de 30 nudos en inmersión. Como sistema de armas montaba 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, portando 24 unidades de los modelos Mark 45 o Mark 37. El contacto con el submarino se pierde el día 21 de mayo de 1968, cuando realizó su última comunicación, mientras regresaba a su base de Norfolk en Virginia, procedente de unas maniobras por el mar Mediterráneo. En ese momento, el submarino se encontraba a 80 kilómetros al suroeste de las Islas Azores. El submarino debía reportar su ubicación cada 24 horas, por eso desde el mismo día 22, en que no se recibe comunicación, saltaron todas las alarmas. Aunque no sería hasta el día 27 de mayo, en que se iniciase el protocolo de búsqueda, en el que colaboraron medios navales y aéreos. La búsqueda inicial no obtuvo resultados y finalmente, el día 5 de junio de 1968, se da oficialmente al submarino por perdido. Durante el curso de las investigaciones se percataron que el día 22 de mayo se había producido una anomalía hidroacústica en la red de sensores instaladas por todo el Atlántico. Esta anomalía, detectada en la Estación Naval de Canarias, fue rápidamente contrastada por otras estaciones navales y mediante triangulación de señales se obtuvo finalmente una ubicación aproximada del evento. Su ubicación se encontraba a 470 kilómetros al suroeste de las Islas Azores, a unos 3.000 metros de profundidad, lugar que encajaba a la perfección con el rumbo de destino que el buque tenía marcado. Tal y como era previsible desde el primer momento, se trataba del USS Scorpion, y las imágenes obtenidas determinaban que el evento hidroacústico había sido provocado por la implosión de al menos una parte del submarino. La mitad del casco se encontraba incrustada en la otra mitad y la sección de proa estaba totalmente destrozada, lo que dio, ya desde primeras valoraciones, indicios de cuál había podido ser la causa del naufragio. Sea como fuere, el submarino no solo se llevó al fondo un buque, sino algo mucho más importante: la vida de sus 99 tripulantes. Desde el momento mismo de la creación de la comisión de investigación, varias fueron las vías que se abrían frente a ellos. Son muchas las teorías acerca de la desaparición de este submarino, pero podrían dividirse básicamente en tres. La primera de ellas es la que achaca este suceso a un problema de mantenimiento del buque. En el momento de su desaparición, el USS Scorpion regresaba de su primera misión, tras estar de mantenimiento durante los 4 meses anteriores. Todos conocemos las condiciones en las que los submarinos se echaban a la mar durante los picos de tensión de la Guerra Fría. Las dos naciones enfrentadas, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, querían tener el mayor número de unidades desplegadas en sus zonas de patrulla, y esto se hacía en muchas ocasiones, descuidando ciertos aspectos del mantenimiento o los descansos de las tripulaciones. Otro aspecto que daba indicios a esta teoría era la inclusión del USS Scorpion en un programa de reducción del coste de mantenimiento para los submarinos, aumentando el tiempo entre carenas y el mantenimiento durante las mismas. La segunda de las teorías consta de dos partes y es la más aceptada a día de hoy. Ambas partes hacen referencia a un problema en su sistema de armas. La primera de ellas es la conocida como carrera en caliente. Esta hace referencia a una maniobra consistente en girar el rumbo del submarino 180 grados, para de esta forma activar el sistema de seguridad de un torpedo. Esta maniobra se podía llevar a cabo por dos motivos. Uno era el lanzamiento accidental de un torpedo. Este, al no encontrar un objetivo, podía acabar atacando al propio submarino. Mediante esta maniobra se activa dicho sistema de seguridad, que evita la activación de la carga del torpedo. El segundo motivo por el que se podía llevar a cabo esta maniobra es por la activación accidental del torpedo en el tubo lanzatorpedos.
En este caso, se realizaba un lanzamiento voluntario y se llevaba a cabo dicha maniobra para activar el sistema de seguridad. Esta teoría tiene a su favor varios indicios, como son el rumbo del submarino, ya que los restos indican que el submarino había variado su rumbo justo en dirección nuevamente al Mediterráneo. También explicaría el destrozo de la zona de la proa, que pudo ser producida por la detonación del torpedo en el interior del tubo o al ser alcanzado por el mismo una vez lanzado. La otra opción de la teoría del sistema de armas hace referencia a un defecto en las baterías que portaban los torpedos del tipo Mark 37, las cuales podían recalentarse hasta el punto de detonar. De suceder esto en el interior del tubo, podía abrir una vía de agua que llevase al submarino al fondo en pocos segundos, o incluso provocar la detonación de la carga del torpedo, ocasionando la voladura de la proa. Ambas teorías del sistema de armas, como ya os he comentado, son las más extendidas y aceptadas a día de hoy. Por último tenemos la teoría del ataque por parte de un submarino soviético. Esta teoría, a pesar de ser descartada desde el inicio por la investigación de la Armada estadounidense, tomó popularidad debido a las declaraciones en los años 90 de algunos exmilitares soviéticos, que atribuían el hundimiento del USS Scorpion a una represalia por el naufragio del submarino nuclear de la URSS K-129, apenas 2 meses antes en el Océano Pacífico, en circunstancias más que extrañas. Como veis, a diferencia del USS Tracer, no existe una causa clara del naufragio. Sea como fuere, si se trató de un fallo por falta de mantenimiento o de un problema en su sistema de armas, Estados Unidos aprendió de sus errores, ya que desde entonces no volvió a perder ningún submarino nuclear. Si por el contrario se trató de un ataque, es posible que nunca lo lleguemos a saber realmente, ya que gran parte de la documentación sigue hoy bajo secreto de Estado. Como comentaba al principio del vídeo, en apenas 6 meses 4 submarinos naufragaron en extrañas circunstancias. El primero de ellos, el submarino israelí Dakar, en el Mediterráneo, entre las islas de Creta y Chipre el 25 de enero de 1968. Apenas 2 días después, el 27 de enero, también en el Mediterráneo, el submarino francés Minerve de la clase Daphne naufragaba en extrañas circunstancias. Mes y medio después, concretamente el 8 de marzo, desaparecía en el Pacífico el submarino soviético K-129. Finalmente, el 22 de mayo de 1968, se iba al fondo del mar junto con sus 99 tripulantes, el USS Scorpion. El K-129 se trataba de un submarino de propulsión diésel eléctrica con capacidad balística nuclear, perteneciente al proyecto 629A, conocida como la clase Golf II. Iniciaba su construcción el 26 de enero de 1958, siendo asignado en 1960 a la Flota del Pacífico de la Unión Soviética. Sus características técnicas eran las siguientes: 98,9 metros de eslora, 8,2 metros de manga, 8,5 metros de calado y un desplazamiento de 2.700 toneladas en superficie y de 3.553 en inmersión. Era propulsado por 3 motores diésel y 3 motores eléctricos con 1.500 kilovatios de potencia cada uno de ellos, que dotaban al submarino de una velocidad de 17 nudos en superficie y de 12 en inmersión. Su capacidad armamentística constaba de 3 silos lanzamisiles de la clase R-13, que posteriormente serían actualizados a la clase R-21. También contaba con 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. El buque solía contar con 83 tripulantes, aunque como veremos más adelante, por algún motivo que se desconoce, iban 98 personas a bordo en el momento de su desaparición. La última comunicación con el submarino se realizó el día 24 de febrero de 1968, tras realizar unas pruebas de inmersión rutinarias antes de dirigirse a su zona de patrulla.
Desde ese momento, el mando soviético no volvió a saber nada del buque, hasta que en la segunda semana de marzo, y tras faltar a 2 comunicaciones de chequeo rutinarias, el mando soviético ordenó al submarino romper el silencio de radio para comunicar, pero obviamente no se obtuvo respuesta. Finalmente, unos días después, se dio al submarino oficialmente por perdido, iniciándose el despliegue naval y aéreo en la zona que debía estar para intentar hallarlo sin conseguir resultados. Ante tal despliegue de unidades, la inteligencia estadounidense dedujo que la Armada soviética debía haber perdido un submarino nuclear, por lo que rápidamente comenzaron a investigar los registros del sistema SOSUS, por sus siglas en inglés, Sistema de Vigilancia Sónica. Este sistema, instalado a lo largo del Pacífico, arrojó mediante la triangulación de señales un evento compatible con la explosión o implosión de un submarino, que se habría producido el día 8 de marzo de 1968, a aproximadamente 1560 millas al noroeste de Hawái, y se habría hundido a unos 4900 metros de profundidad. Todo en torno a la desaparición del K-129 es una absoluta incógnita, desde la causa hasta algunas de las anomalías en la operativa del buque, y esto, lógicamente, ha dado lugar a especular acerca de qué pudo ocurrir. Para empezar, se desconoce por qué se acortó el tiempo de puesta en servicio del submarino, activándose de forma premeditada, tan solo 8 semanas desde su última patrulla. También se desconoce por qué el navío llevaba 98 tripulantes a bordo, cuando su dotación habitual era de 83. Este incremento de tripulación en un submarino modifica drásticamente la operativa del mismo, acortando el tiempo máximo de autonomía del submarino. Como veremos a continuación, muchas son las teorías acerca de cómo surgió el desastre, pero para la Unión Soviética la causa oficial fue una posible entrada de agua a través del snorkel mientras se navegaba ese plano, y que pudo producirse al bajar de esa profundidad de trabajo, ocasionando la inundación del submarino. Esto pudo ocurrir, según ellos, por un fallo mecánico o un error de la tripulación. Como veis, una teoría muy básica que además carece de pruebas, ya que los soviéticos jamás hallaron los restos del naufragio y por lo tanto desconocían absolutamente las causas de la tragedia. ¿O realmente sí que la conocían? Existen como mínimo 4 hipótesis alternativas. La primera de ellas no es para nada controvertida, ya que se trata de la causa a la que se le suele achacar gran parte de los desastres de un submarino, y no es otra que una explosión de hidrógeno producida en el sistema de baterías al entrar en contacto con agua salada. Esto, por ejemplo, es lo que le pudo ocurrir en el 2017 al submarino argentino Ara San Juan, al que ya dedicamos un vídeo en este canal. A partir de aquí, todas las teorías son mucho más controvertidas, aunque también plausibles, y cuentan con algún dato, prueba o indicio a su favor. Una de las más extendidas, sobre todo entre los rusos, es la posible colisión del K-129 con el submarino americano USS Swordfish, el cual fue detectado por los soviéticos entrando en un puerto japonés para reparar el periscopio y desperfectos en su vela, solo unos días después del siniestro, concretamente el 17 de marzo de 1968. Tenemos que entender que en el juego del gato y el ratón que llevaban a cabo los submarinos estadounidenses y soviéticos, se dieron varios casos de colisión que de una forma u otra acabaron saliendo a la luz, la mayor parte de ellos sin consecuencias realmente graves, a excepción, claro está, de algunos casos. ¿Y por qué no? Este podría ser uno de ellos. La tercera teoría es quizá una de las más aceptadas, al menos en Occidente, y que cuenta con varias pruebas a su favor. Se trataría de la explosión de un misil en su silo de lanzamiento, debido a un defecto en el sellado o a un protocolo erróneo de lanzamiento, lo cual conecta de lleno con la cuarta teoría. Esta hipótesis de la explosión a bordo de un misil cuenta a su favor con el deterioro observado en la proa del Pecio y la radioactividad detectada en esa zona. Además cuenta con el importante evento sónico detectado por el sistema SOSUS.
La última es quizá la más controvertida de todas, ya que se trata del hundimiento premeditado del submarino, ya sea por parte de la propia tripulación, de los Estados Unidos o de la propia Unión Soviética. Esto podría haber sucedido, según algunas teorías, debido a la salida de su zona de patrulla y al acercamiento a una posición de lanzamiento de misiles que alcanzara las bases americanas. En esta tesitura se especula con un motín de parte de la tripulación o el ataque de uno u otro bando, ya fuese para defenderse o para evitar una guerra abierta. Dentro de esta teoría está también la anterior, ya que según algunos investigadores, el submarino pudo hundirse al intentar el lanzamiento de un misil nuclear, insertando un protocolo erróneo, que provocaría la explosión de la carga no nuclear del misil. Por último, decir que incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que la tripulación intentara rendir el submarino a los Estados Unidos, y que para evitarlo fue hundido por los propios soviéticos, pero esta teoría a día de hoy carece de argumentos. Como veis, durante la Guerra Fría estuvimos tantas veces al borde de una catástrofe mundial que ni siquiera a día de hoy muchos de estos eventos han sido desclasificados. Recordar también que en el vídeo dedicado al USS Scorpion comentábamos la teoría de su hundimiento como represalia por el naufragio del K-129 unos meses antes, y aunque a día de hoy no hay pruebas, no sería para nada descabellado. Tampoco hay explicación para la puesta en servicio del submarino antes de tiempo y de su ampliación de tripulación, totalmente anormal en este tipo de navío. La mayoría de todas las hipótesis que hemos tratado se fundamentan en los hallazgos realizados durante la operación Azorian. Veréis, el buque fue hallado y fotografiado por los Estados Unidos ya en agosto de 1968, pero no sería hasta enero de 1974 en el marco de una operación de alto secreto que se intentaría reflotar el submarino, para de esta forma hacerse con los misiles soviéticos y sus protocolos de encriptación y comunicaciones. El gobierno del presidente Nixon aprobó lo que hoy conocemos que se llamaba Proyecto Azorian, que debía de ser llevado a cabo por la CIA y no por el Departamento de Defensa, para de esta forma no alertar a la Unión Soviética. En este contexto se diseñó y fabricó un buque llamado Hughes Glomar Explorer, con un coste de $800 millones, que poniendo como excusa la minería de nódulos de magnesio, debía ubicarse en la zona e intentar izar el submarino. Esta operación, que salió a la luz hace unos pocos años, consiguió izar gran parte del submarino, pero antes de poder asegurarlo, la estructura del mismo colapsó, yéndose al fondo la mayor parte de él, o al menos esto es lo que nos han contado. Según ha trascendido, se rescató parte de la proa, 2 torpedos y los cuerpos de 6 marineros, a los que se le dio un entierro de mar, ya que su elevada radioactividad no permitía tenerlos a bordo. Aunque hay quien dice que se recuperó mucho más material. Esto no lo podremos saber nunca, porque el informe sigue siendo secreto. El submarino K-8 se trataba de un submarino de ataque nuclear de la conocida como clase November. La clase November fue la primera clase de submarinos nucleares de la extinta Unión Soviética. Construida entre los años 1957 a 1963, fueron puestos en servicio 14 unidades. Sus características técnicas eran las siguientes: 109,7 metros de eslora, 9,1 metros de manga y 6,7 metros de calado, desplazando 4.267 toneladas en superficie y 5.080 toneladas en inmersión. Su capacidad armamentística constaba de 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros a proa y 2 tubos lanzatorpedos de 406 milímetros a popa. Podía aportar hasta 21 unidades de 533 milímetros, de los que entre 4 y 6 unidades contaban con cabeza nuclear, además de 16 unidades de 406 milímetros. El submarino era propulsado por 2 reactores nucleares de agua a presión de 35 megavatios de potencia cada uno de ellos, que permitían al navío desplazarse a una velocidad de 20 nudos en superficie y de 30 nudos en inmersión.
Una vez explicadas las características del submarino, vamos a centrarnos en el acontecimiento del que hoy hablamos. El K-8 se encontraba realizando unas maniobras navales conocidas con el nombre de Okean 70, proyectadas como las mayores hasta la fecha y que se celebraban en conmemoración del centenario del nacimiento de Lenin. El 8 de abril de 1970, mientras se encontraba a una profundidad de 120 metros, unos cortocircuitos provocaron dos incendios en los compartimentos 3 y 7, extendiéndose rápidamente el humo por otros compartimentos. Como inciso, me gustaría comentar que en cualquier buque uno de los mayores peligros es el fuego, pero este toma un cariz macabro en los submarinos, ya que estos requieren del oxígeno generado y la renovación del aire no es posible como en un buque de superficie. Por este motivo, no solo el fuego, sino el CO2 derivado del mismo puede ser tanto o más peligroso que el propio incendio, al consumir rápidamente los suministros de oxígeno en el interior del casco. Ante esta circunstancia, los reactores nucleares entraron en parada de emergencia, dejando sin suministro eléctrico al K-8, pero aún así la tripulación logró hacer emerger el submarino soplando los lastres. Ya en superficie se siguió la lucha contra el fuego con el fin de intentar salvar el submarino, poniendo en marcha los generadores diésel de emergencia y soplando aire continuo a los lastres para mantener la flotabilidad. Lamentablemente, en la superficie les esperaba un temporal de fuertes vientos que dificultaban todo aún más si cabe. Durante esta lucha es donde se efectuó la hazaña heroica de la que os hablaba en la introducción. Ante la imposibilidad de frenar el avance del incendio y la posibilidad real de que éste alcanzara los reactores nucleares, 5 de los oficiales se encerraron en el compartimento estanco de estos, logrando sellar el mismo y consiguiendo desactivarlo, a pesar de que sabían, cuando lo hicieron, que jamás saldrían de allí con vida. Lamentablemente estos no fueron los únicos fallecidos. 52 tripulantes perdieron la vida en este incidente, la mayoría por inhalaciones de CO2. 22 de ellos también, de la Brigada contra Incendios que aún luchaban en el interior del submarino, cuando el día 10 de abril de 1970, mientras era remolcado por un buque de bandera búlgara llamado Avior, el submarino comenzó a perder flotabilidad. Afortunadamente, 73 miembros de la tripulación habían logrado salir a tiempo. Para el resto, fue demasiado tarde. En pocos minutos comenzaron a inundarse los compartimentos de popa, y el submarino acabó sumergiéndose para siempre en el Golfo de Vizcaya, concretamente a unos 490 kilómetros al noroeste de la costa española y a unos 4.680 metros de profundidad. A diferencia de otros incidentes en los que las comisiones de investigación de la Unión Soviética poco menos que culpaban a las tripulaciones, este no fue ni mucho menos el caso del submarino K-8. La investigación llevada a cabo, en la que incluso se realizó un simulacro en un submarino de la misma clase, determinó la correcta y heroica actuación de la tripulación y los mandos, otorgando al capitán Vsevolod Borisovich Besonov, comandante del submarino, el título de Héroe de la Unión Soviética a título póstumo, y a toda la tripulación, fallecidos y supervivientes, el galardón de la Estrella Roja, entre muchos otros. Al principio del vídeo se hablaba de que este naufragio constituye uno de los peligros radiactivos más importantes en la actualidad, y es que hay que tener en cuenta que además de sus 2 reactores nucleares, el K-8 se llevó al fondo su armamento nuclear, que en el mejor de los casos contaba de entre 4 y 6 torpedos nucleares. El problema reside en las condiciones en las que se encuentra el pecio, ya que la elevada profundidad y las particularidades de la zona puede provocar que con el paso de los años el deterioro acabe llegando a los reactores con su combustible o erosionando las cápsulas de seguridad de los torpedos, y este acabe generando un vertido radiactivo en aguas cercanas a nuestras costas, cuando no, algo peor. Por si esto fuera poco, existe una teoría lanzada por el abogado y especialista académico nuclear Marius Caramela, por la que según sus investigaciones el submarino portaba hasta 24 ojivas nucleares en el momento de su desaparición. Sea como fuere, la desaparición del K-8 es otro triste episodio de los numerosos incidentes que los submarinos de ambos bandos sufrieron durante la Guerra Fría,
en la que continuamente se jugaba de forma temeraria con una tecnología incipiente y que aún no controlaban del todo, que pudo costarnos de alguna forma la vida a todo el planeta, en el difícil equilibrio que suponía la doctrina de destrucción mutua asegurada. Quiero como siempre honrar a los que dieron su vida para que esta tragedia no fuese aún peor, y con este vídeo que al menos se recuerde su hazaña. Como siempre suelo hacer, tenéis varias de las fuentes utilizadas en la descripción del vídeo, entre las que se encuentra el artículo escrito por César González Crespán para la página astrovigo.es, en el que el autor dirigió varias preguntas al Consejo de Seguridad Nuclear y al Ministerio de Industria en el año 2014 y las respuestas que estos organismos le dieron acerca del pecio. El K-278 Komsomolets se trataba de un submarino de ataque nuclear de la serie Mike, inicialmente denominada Proyecto 685 Plyunik. El naufragio del Komsomolet ha sido uno de los más controvertidos, hasta el punto de llegar a nombrársele como el Chernóbil marino, debido a las mediciones de radiación alrededor del pecio que arrojaron hasta 800.000 veces superiores a lo normal en el año 2019. Sus características eran las siguientes: 117,5 metros de eslora, 10,7 metros de manga y entre 6.400 y 8.000 toneladas de desplazamiento. Su propulsión venía dada por un reactor de la clase OK-650, de la que ya hablamos en otros vídeos. Su construcción fue iniciada en el año 1978 y fue puesto en servicio el 31 de diciembre de 1984. Este submarino fue el primero en montar un casco interior de titanio y ostenta a día de hoy el récord de inmersión para un submarino de su clase, 1.300 metros de profundidad. Esto explicaría la integridad estructural que podemos ver en las imágenes que ha publicado recientemente. Aquí dejaremos las características técnicas y empezaremos a hablar del incidente que lo llevó al fondo del mar el día 7 de abril de 1989. A bordo del submarino se declaró un incendio que rápidamente se extendería por todos los compartimentos de la nave. Tras 6 horas de lucha contra el fuego, el reactor nuclear entró en una parada de emergencia y acabó yendo con el submarino al fondo del mar. Según las fuentes a las que nos acerquemos, entre 41 y 43 fueron los fallecidos y únicamente 23 los supervivientes de este naufragio. Este incidente ocurrió durante los últimos compases de la extinta Unión Soviética y fue ocultado durante meses a la comunidad internacional. Finalmente, el propio Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética en aquel entonces, aludiría al incidente diciendo que el submarino se había hundido justo después de apagar su reactor nuclear y que la probabilidad de contaminación y riesgo eran mínimos. En lo que coinciden la mayoría de las fuentes es que el Komsomolet se llevó al fondo del mar, además de su reactor nuclear, 2 cabezas nucleares insertadas en sus misiles de crucero, pero según fuentes externas a las que tuvo acceso el diario ABC en 1992, portaba un verdadero arsenal nuclear. Misiles de las series SSN-15, 16 y 21, además de los 2 torpedos nucleares que ya hemos hablado y 60 minas marinas. Una vez hemos hablado del submarino y de la catástrofe que lo llevó al fondo del mar, toca hablar de los estudios sobre la contaminación que surgieron recientemente y que llevaron a la alerta a la comunidad internacional. Ya en el año 1992, las autoridades noruegas advirtiem de la pérdida de cesio-137 procedente del pecio. A pesar de los años transcurridos y de numerosos proyectos que no se han llevado a cabo, ninguna intervención se ha acometido sobre el submarino. Y así llegamos al pasado 8 de julio del año 2019, en el que la Autoridad Noruega para la Energía Nuclear y la Radiación realizó una toma de muestras. Los niveles, entre 100.000 y 800.000 veces superiores a los normales en el mar de Noruega, hicieron saltar todas las alarmas. 800 becquerelios por litro de agua, cuando lo normal es 0,001 becquerelios por litro de agua. Como ya hemos visto a lo largo de todo el documental, muchos son los Chernóbil que tenemos en el fondo de los mares.
Para entender lo que significó el naufragio del Kursk hay que situarse en el contexto en que se encontraba Rusia. Tras el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, Rusia se sumió en una crisis económica y sobre todo política, que la mantuvo aislada del contexto internacional durante prácticamente toda la década de los 90. En 1999, tras la llegada al poder de Vladimir Putin, Rusia inició una serie de reformas internas y sobre todo comenzó a proyectarse fuera de sus fronteras, tras el letargo prosoviético. La Federación Rusa quería retomar el peso internacional que dejó años atrás. En este contexto histórico, Rusia planteó las más importantes maniobras navales desde la caída del bloque soviético, en la que participarían sus mejores unidades submarinas y de superficie. Antes de hablar del suceso tenemos que conocer el submarino en cuestión. El Kursk se trataba de un submarino balístico nuclear de la serie Oscar II. Aunque durante el incidente los noticiarios lo catalogaron como único, esto no es cierto. Una decena de submarinos de su clase fueron botados, aunque sí es cierto que el Kursk era por aquel entonces uno de los más modernos de la flota rusa, y uno de las clases de submarinos más grandes del mundo, solo por detrás de la clase Tifón rusa y de la estadounidense clase Ohio. Construido entre los años 1990 y 1994, entró en servicio en diciembre de ese mismo año, por lo que en el momento de su naufragio era un buque con apenas 6 años de servicio activo. Contaba con 154 metros de eslora, 18,2 metros de manga y un desplazamiento en superficie de 13.400 toneladas. Su arsenal de ataque era de 24 misiles de la serie SSN-19 P-700 Granit, contando también con 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y 2 tubos lanzatorpedos de 650 milímetros. Todo este arsenal era propulsado por sus 2 reactores nucleares de la serie OK-650B, que lo dotaban con 98.000 caballos de potencia y le daban una velocidad en inmersión de 32 nudos. Todo esto hacía del Kursk una de las armas más avanzadas y letales del arsenal ruso. Explicado ya todo esto, nos situamos en las maniobras que realizaba cuando ocurrió el desastre. Durante el día 11 de agosto del año 2000, el submarino Kursk realizó con éxito la primera de las misiones que tenía asignada en estas maniobras. Se trataba del lanzamiento de un misil balístico. Para el día siguiente, 12 de agosto, estaba prevista la segunda de sus intervenciones en dichas maniobras, la cual trataba del lanzamiento de un torpedo contra un buque de superficie. Fue durante este ejercicio que sucedió la tragedia. La secuencia sería más o menos la siguiente. A las 08:51 de la mañana del 12 de agosto del año 2000, el Kursk anuncia inmersión para la realización del ejercicio. Durante más de 2 horas y media no hay noticias del submarino, hasta que a las 11:28 se detecta una pequeña detonación, seguida 2 minutos y 15 segundos después de una gran explosión que reportó a los sismógrafos europeos una virulencia de 3,5 en la escala de Richter. Tras esta segunda explosión, se perdió todo contacto con el submarino. La investigación llevada a cabo por la Armada rusa nos cuenta que durante la carga de un torpedo del tipo 4576, de más de 9 metros de largo, hubo una fuga de peróxido de hidrógeno, combustible utilizado en este tipo de torpedo, que al entrar en contacto con determinados metales, produjo la detonación del mismo, matando al instante a los 7 tripulantes que se encontraban en la sala de torpedos e hiriendo o incapacitando a los 36 que se encontraban en el segundo compartimento, ya que según la propia investigación no se cerró la escotilla que separaba ambas estancias. Según comentaron, era práctica habitual debido a las presiones que el aire comprimido producía tras el lanzamiento de este tipo de arma. Sea como fuere, la onda expansiva no solo produjo víctimas y daños en los 2 primeros compartimentos, ya que a través de los conductos del aire acondicionado se propagó por todo el submarino, provocando incendios y una gran cantidad de humo, que impidió de alguna forma que nadie soplara los lastres para salir a superficie.
El Kursk, como ya estaréis pensando, es un submarino enorme para hundirse por la detonación del combustible de un solo torpedo. Máxime si tenemos en cuenta su diseño multicasco. El problema es que tras 2 minutos y 15 segundos de incendio incontrolado en la sala de torpedos, estos acabaron detonando. Y esta vez sí, todos a la vez, provocando la ruptura de parte de la proa y la entrada masiva de agua, que acabó con el Kursk a 90 metros de profundidad en el mar de Barents. A pesar de la terrible explosión que fue detectada por sismógrafos a miles de kilómetros, sabemos que hubo al menos 23 supervivientes que se refugiaron en el compartimento de popa. Es increíble que a pesar de que en el lugar se encontraba gran parte de la flota del norte, con los más modernos sistemas de combate y detección con los que contaba la armada rusa, se tardaron casi 24 horas en encontrar el submarino. Este no había soltado boya de emergencia, ya que según se supo después, se había retirado durante una misión anterior realizada en aguas del Mediterráneo. Esto, unido a su recubrimiento antihidroacústico, dificultó su detección a pesar de estar hundido a poca profundidad. Aquí el aspecto técnico da paso al drama humano, ya que desde que se localiza el submarino, se detectan sonidos que provienen del compartimento de popa. Rusia niega el incidente durante las primeras horas, intentando acoplar uno de sus batiscafos a las escotillas del submarino, pero el mal tiempo y sobre todo el mal estado de estos medios de salvamento no consiguen su objetivo. El día 14 de agosto, 2 días después del suceso, este se filtra a la prensa. Varios países ofrecen entonces sus medios técnicos a Rusia para el rescate, pero estos son reiteradamente rechazados. Finalmente, el día 16 dejan de escucharse sonidos desde el interior del submarino, aceptando Rusia entonces la ayuda internacional, tras el enésimo intento frustrado de sus submarinos de rescate. El día 20 de agosto llegan hasta el lugar del naufragio los buzos internacionales, quienes no pueden más que confirmar que el compartimento de popa se encuentra totalmente inundado, desvaneciéndose entonces las últimas esperanzas por hallar a alguien con vida. Un día después, el 21, se accede al interior del buque por primera vez. Sabemos que al menos hubo 23 supervivientes, gracias a que el teniente Dmitry Kolesnikov escribió 2 cartas que fueron encontradas en su uniforme. Se desconoce el tiempo que permanecieron con vida. Algunos dicen que unas pocas horas y otros hablan incluso de días. Sabemos por la investigación que llegaron a utilizar placas de superóxido de potasio, que son utilizadas para la generación de oxígeno. Finalmente, fue una de estas placas las que pudo costarle la vida, al provocar un incendio al contacto con el agua salada, que poco a poco iba anegando la estancia donde aquellos pobres marineros se encontraban encerrados. El Kursk no solo era la tumba de 118 marineros, sino una enorme bomba de relojería, debido a su contenido. A su armamento nuclear había que añadir sus 2 reactores nucleares que habían entrado en parada de emergencia tras el incidente. Pero dada la enorme virulencia de la onda expansiva, se temía que se hubiese deteriorado parte del compartimento de seguridad y que llegase en un futuro a liberar su carga al mar. Por esto se contrató a la empresa holandesa Mammoet, que se encargó de reflotar el buque y llevarlo hasta un dique seco para su desguace el 8 de octubre de 2001. Esta es la versión sostenida por los medios oficiales y la investigación llevada a cabo por la Marina rusa. De ella se desprenden datos muy interesantes y muchas incógnitas que dieron paso a las teorías alternativas como la que os expuse en el otro reportaje que dedicamos en el canal. Con este vídeo ya disponéis de las 2 teorías más extendidas y os dejo a vosotros la opción de cuál os creéis. Dejádmelo en comentarios. Yo lo dejo aquí por hoy. Dejad like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.